Aló. Bueno, primero que todo, buenos días. Disculpen el atraso de la mañana, pero las condiciones de salud no son las mejores en este momento. Bueno, lamentablemente no puedo escuchar la primera exposición de hoy día, pero más que nada hoy día yo me quiero centrar en el debate y en la consecuencia que hemos tenido los estudiantes desde el 2006, incluso un poco antes, desde el 2001 con el mochilazo, con respecto a poner el tema de la educación en el tapete. Más allá de aquello, bueno, hoy día tocar un poco la posición nuestra en función a lo que es la defensa de las universidades del Estado y la recuperación para nosotros, no la defensa de la educación pública en Chile. Bueno, hoy día más que nada hemos vivido un proceso desde el 2006, como decía, donde se comienza a cuestionar por parte del estudiante el modelo educativo, específicamente la LOCE, que regula la educación desde el año 81 y una ley generada en dictadura que se reemplaza por la ley de género. La nueva movilización en el año 2011, con gran fuerza social que destapa la crisis estructural del sistema educativo en el país y bueno, la nueva ley desde la percepción de la sociedad no ayuda a la mejora del sistema educativo. Desde parte del movimiento social, movimiento estudiantil, como nosotros lo llamamos, se empieza a gestar el análisis y el debate político a las contradicciones de este sistema. En Chile la Constitución consagra el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, que es la libertad de los privados para instalar instituciones educativas sin fines de lucro. Nosotros en base a esta contextualización en realidad de lo que hemos vivido, somos enfáticos en decir que los debates dentro del mundo estudiantil también han sido variados, al igual que yo creo que el mundo académico y funcionario, y también de las autoridades de este país. Sobre todo de partida porque dentro de los espacios de convergencia, de discusión, están las distintas miradas hoy día puestas sobre todo cuál debe ser el futuro de la educación en Chile. Nosotros los que estamos desde un principio por instalar nuevas condiciones dentro de este sistema educativo, planteamos un cambio de fondo. Si bien es cierto, recién se hablaba de reformas, de cambios, por ejemplo, en el tema de la democratización o hablar de temas de financiamiento a las universidades como hoy día existen, nosotros planteamos el cambio estructural hacia un nuevo proyecto educativo, un proyecto educativo que tenga principios y que para eso se abra la comunidad en su conjunto para poder debatir cuál es ese proyecto educativo. Sabemos que no es una tarea fácil, porque de partida tenemos que incluir a todo el mundo social, no solamente a los que pertenecen a la comunidad estudiantil, sino que también a los que pertenecen a la comunidad en su conjunto, al mundo civil, al pueblo. Nosotros como premisa primero tenemos que caracterizar qué es lo que nosotros entendemos por educación, algo que ha estado centrado en el debate en muchas ocasiones, pero que lo hemos satirizado en un sentido usado como el punto de vista del financiamiento de la educación, más de qué es lo que nosotros entendemos por educación. Hay que entender que este modelo que hoy día tenemos y que fue implantado, recordando ya también los 40 años de este 11 de septiembre del 73, a sangre y fuego, un modelo que hoy día solamente reproduce las desigualdades, que solamente ve la educación en el proceso de formación de un producto y no así de un proceso que emancipe y un proceso que también cree la conciencia crítica de aquellas personas que están siendo formadas para constituir una sociedad. Sabemos que en el pasado hubieron muchos intentos, con algunos pros y contras, como por ejemplo los intentos antes de la dictadura con el tema de la Escuela Nacional Unificada, que si bien se vivían en otros contextos, como por ejemplo una sociedad totalmente politizada, una sociedad que tenía una conciencia distinta, sueños de alcanzar estados de sociedades mejores, se frenaron con el tema del 11 de septiembre, con el golpe de Estado. El Estado desde ese momento
tiene una mirada de la educación que pasa a ser un Estado garante a un Estado subsidiario de la educación. Este concepto nosotros lo vemos muy marcado hoy día. Este Estado subsidiario que solamente financia la demanda y obviamente no pone los recursos donde de verdad debería ponerlo hoy día dentro de la educación en el país, no solamente en la educación superior, lamentablemente. Sabemos que se constituye, por ejemplo, el concepto de libertad de enseñanza, ¿no? con esto. Y a la hora de libertad de enseñanza, hoy día podemos ver las grandes consecuencias que eso ha llevado durante todo este periodo, lamentablemente. Es penoso ver todos los fines de semana compañeros estudiantes de universidades privadas que van a decir que sus universidades están dentro de distintos estudios de instituciones tanto estatales como privadas, las cuales evidencian un lucro evidente, un lucro que obviamente endeuda a las familias por más de 15 años con créditos que son garantizados por el Estado y que obviamente no se condicen con lo que nosotros queremos hoy día. El gran triunfo del movimiento estudiantil en el año 2011, todos dicen que fue la concientización, que fue poner los temas en el tapete, pero concretamente lo único que logramos fue bajar el 2% del CAE, el crédito moral del Estado. Nosotros creemos que hoy día estamos en un momento sustancial y crucial para poner nuevamente los temas en el tapete, pero centrado ya en un debate de fondo. Ya sabemos que, como mi pregunta iba dirigida recién a la señora Elena Muñoz, nosotros el joven hoy día no tiene confianza en la clase política en su conjunto. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos sido hijos de esta pseudo-democracia que viene desde el 90 y hemos visto cómo se ha profundizado el modelo más que cambiado. Nosotros hoy día escuchamos, por ejemplo, vemos los distintos programas que están dentro de la televisión por la conmemoración de estos 40 años y preguntamos dónde está la alegría que se nos prometió en un momento. La alegría si vino con endeudamiento de los estudiantes, si esta alegría vino con proyectos que van solamente en función de generar mano de obra para los poderosos, para los que mandan el país, o en realidad la alegría vino con todo este sistema que hoy día, más que agruparnos en una sociedad común, nos individualiza y hace que compitamos el uno con el otro para ver quién llega más alto. Cuando vemos todo este escenario, nos queda hoy día construir. Y construir en base no solamente a la movilización. Creen muchas veces que nosotros somos muy buenos para salir a marchar o para a lo mejor tener una posición un poco más dura. Pero yo creo que no, que el estudiante, si bien es cierto, también está sumido dentro de este sistema que, como hoy día, lamentablemente estamos dentro de la última prueba, el último examen y no tenemos una cantidad concurrida de estudiantes a este seminario, pero sabemos que el estudiante tiene esa pizca, ese instinto de tratar de cambiar las cosas. Bueno, con respecto a esto, cabe destacar que hoy día tenemos la voluntad nosotros como estudiantes de construir. Lamentablemente, como dije, tenemos que definir primero cosas que son sustanciales y yo creo que con muchos vamos a compartir y otros vamos a discrepar. Por ejemplo, para nosotros hemos definido como estudiantes el hecho de que la educación es el proceso en que el ser humano se desarrolla como ser social, integral. El proceso de formación de la persona para vivir en sociedad. Los contenidos que entrega y debe entregar esta educación, no solo en la educación superior, sino que también a nivel transversal. Los contenidos deben ser transversales, trascendentales para el estudiante, contextualizados y significativos. Cuando vemos que la educación no es garantizada por el Estado, sino que más bien se subsidia y se ve como un bien de consumo, solo vemos que se replica lo mismo que pasa en la sociedad civil hacia afuera. Los más ricos con los más ricos, los más pobres con los más pobres, y culturalmente
vemos esa degradación, esa en realidad esa fragmentación del mundo social en su conjunto. Lo que nosotros pensamos es al revés, o sea, uno de los principios esenciales de la educación que nosotros queremos plantear hoy día es la inclusión. ¿Y por qué la inclusión en vez de la integración como se ve hoy día? Porque al integrar nosotros vemos al otro como diferente y lo dejamos aislado como diferente pero parte de algo. En cambio la inclusión nos hace parte a todos de lo mismo, sabiendo con diferencias entre unos y otros, pero haciéndonos parte de una sola cosa. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante hoy día el debate en esos principios que no se han dado. ¿Y por qué hemos centrado el debate también nosotros como estudiantes en los principios? Porque sabemos que hoy día, por ejemplo, con esta coyuntura, que son las presidenciales, que son las elecciones, van a venir todos los combos de campaña. Los combos de campaña que nos vienen a ofrecer educación gratuita, que nos vienen a ofrecer, no, ustedes van a tener democracia, ustedes van a tener esto que el otro, coloquialmente. Pero nosotros queremos centrar el tema en los principios. ¿Por qué los principios? Porque nosotros no hemos escuchado a los candidatos hablar, por ejemplo, de temas como la pertinencia del territorio, no hemos escuchado a los candidatos hablar de gobierno universitario, no hemos escuchado a los candidatos hablar sobre, por ejemplo, el que hacer partícipe a las comunidades cercanas a la universidad, a los proyectos educativos de estas, ser partícipe, por ejemplo, a este gobierno triestamental, si lo queremos llamar de esa manera, aunque a mí me gustaría más que triestamental que fuera mucho más estamento. Me gustaría meter a los padres, por ejemplo, de los mismos estudiantes, tienen algo muy harto que decir. En tratar de forjar y formar este nuevo proyecto educativo, tanto de las mismas universidades como del país. Recién hacíamos la diferencia cuando yo hice mi intervención en cuanto a lo que era el modelo y el proyecto educativo. Yo creo que hoy día el proyecto educativo en Chile está más lejano que nunca. Si bien es cierto, van a cambiar condiciones, quizás vamos a obtener por la movilización estudiantil una educación quizás más gratuita, no quiero decir gratuita en su totalidad, quizás más financiamiento para las universidades del Estado, ojalá sea así, y muchas otras mejores condiciones. No se está llegando al debate central de que tenemos que cambiar el paradigma de la educación que tenemos en Chile. Nosotros como estudiantes no queremos que la educación siga siendo un bien de consumo, no queremos que la educación siga siendo para formar mano de obra barata para Chile y el mundo. Lo que nosotros queremos en realidad es un proceso de formación de sociedad, que de verdad dentro de la universidad se generen seres sociales íntegros y que no se replique lo que dijo Pinochet en un momento, que fue el estudiante va a la universidad a aprender, o sea, va a escuchar una cátedra más que nada, y no a ser social, no a hacer universidad de verdad. Cuando nos juntamos con la mesa triestamental y tocando un punto esencial, se hablaba del hacer universidad. Yo muchas veces me he juntado con los académicos desde el año 2011 y hablamos de hacer universidad, y cuando hablamos de hacer universidad, para mí, sobre todo para mis compañeros estudiantes, yo creo que no está en la universidad en ir a escuchar una cátedra del profesor, porque ahora casi las cátedras también son un poco pasar lo mismo que tú puedes ver en otras instancias, está en internet, están un sinfín de otras cosas que tú puedes complementar a tu enseñanza. Pero hoy día hacer universidad significa hacer esto, lo que estamos haciendo hoy día. El que el rector de esta universidad esté en primera fila dando sus palabras, explayándose a la comunidad universitaria, el que podamos tener académicos de distintas universidades, que podamos tener funcionarios. Me hubiera gustado que también hubieran funcionarios de los auxiliares, por ejemplo, dentro de esta sala, porque tienen mucho que decir. Quizá hoy día tienen que seguir cumpliendo sus labores de aseo, sin fin de sus labores, obviamente, que cumplen dentro de la universidad, pero ellos son muy importantes. De partida porque tienen directa relación e interacción con el estudiante y son más cercanos. Y otra porque también vienen del mundo de lo que muchos venimos, desde abajo. Me estoy dispersando un poco en los temas, pero quiero de verdad centrarme en que hoy día el hacer universidad es muy importante para nuestro proyecto educativo. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir los espacios. El otro día lo mismo conversábamos con algunos de los académicos
en que están viniendo, por ejemplo, candidatos presidenciales a la universidad y se están llenando las canchas, se están llenando los espacios, y eso en realidad es abrir el debate. Tú puedes estar muy de acuerdo, ¿no?, con votar o no votar, o un candidato u otro, pero el dar el debate, el plantear la idea, enfrentarnos directamente, el poder conversar, ya es hacer universidad. Los principios que nosotros queremos poner, aparte, bueno, como ya he dicho, la inclusión, enmarcando el tema también del hacer universidad, la pertinencia, obviamente, con este cogobierno que para nosotros es muy importante, también tiene que venir por un cambio de mentalidad de parte del estudiantado, de los profesores y también de los funcionarios. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces buscamos la triestamentalidad cuando ni siquiera hay voluntad de poder conversar o hablar los temas que nos dividen, o centrar en realidad en los temas que nos dividen más que en los temas que nos unen. Y pasa lo mismo en todo sentido, nosotros como estudiantes también lo vivimos de esa manera. Por ejemplo, es triste decir que muchas veces hemos intentado como estudiantes a nivel nacional buscar a los rectores para poder hacer acuerdos de puntos convergentes y los rectores han desaparecido. No hablo de ustedes, pero sí de por ejemplo, los presidentes de las mismas instancias de los rectores a nivel nacional no han contestado ni siquiera los teléfonos de los estudiantes. Y eso a nosotros nos parece una falta de capacidad, una falta de voluntad por parte de las mismas instituciones a poder dar los debates y tratar de tener un acuerdo y consenso. Nosotros también hacemos la autocrítica. Nosotros creemos que si bien es cierto, el escenario para nosotros es igual de difícil que para los funcionarios y los académicos, por el tema de los tiempos, el tema de tratar de consensuar ciertas cosas. Nosotros también hacemos la autocrítica en decir que obviamente nosotros muchas veces no le ponemos las mismas ganas a estas instancias triestamentales. ¿Y por qué? Porque yo creo que pasa lo que conversábamos recién afuera con una profesora que decíamos, al estudiante se mueve cuando le tocan el bolsillo. Y hay que decirlo así de simple y sin tapujos. El estudiante en Chile, en esta universidad, se mueve cuando le tocan el bolsillo y eso es una realidad. En 2011 se mueve la Universidad de La Serena en un gran movimiento estudiantil porque subieron la cuota básica diferenciada o le quitaron la cuota básica diferenciada. En 2013 se mueve la Universidad de La Serena porque se perdieron 1.600 documentos. Entonces vemos en realidad que el estudiante se mueve cuando de verdad le toca lo que está sucediendo. Lamentablemente es así. Cuando nosotros hablamos, compañeros, vamos a buscar una democracia, vamos a tener una conversación directa, por ejemplo, con los académicos, con los funcionarios. Pero ¿para qué? Pero debo estudiar, pero pucha. Entonces, si no cambiamos esa mentalidad del estudiante, si no cambiamos esa mentalidad del académico, que por ejemplo, si bien es cierto que acá tenemos muchos académicos, no están todos los que deberían estar. No cambiamos esa mentalidad también de los funcionarios, va a ser bien difícil que podamos avanzar. Yo creo que en la concientización y en el trabajo de hormiga también hay mucho de lo que puede llevar a la construcción de una buena mesa triestamental en defensa de la Universidad de Serena. Volviendo al tema que hoy día quiero plantear y para un poco terminar y redondear, este proyecto educativo que nosotros hoy día planteamos como estudiantes tiene mucho también de ver procesos metodológicos, de plantearnos una universidad nueva y el plantearnos los 4 pilares fundamentales para nosotros como estudiantes que debe tener la educación, que tiene que ser el aprender a hacer, el aprender a hacer, el aprender a aprender y el aprender a convivir. Esos 4 pilares dentro de la educación se han perdido hoy día. El estudiante siente cada vez menos parte de un todo y se siente cada vez más parte de sí mismo. ¿Por qué digo de esta manera? ¿Por qué quizás no se va a entender a grandes rasgos? Es porque vemos que hoy día en la facultad X, por ponerle un nombre, te enseñan a que tu carrera y tu instancia de aprendizaje es la mejor de toda la universidad y tú le ganas a todos. Quizás el motivo de eso
es hacer un bien, es hacer que el estudiante tenga un sentido de pertenencia con su carrera, pero lo hacen de tal mala forma que hay un sentido de superioridad por sobre el otro. Y lamentablemente eso se complementa con el individualismo que nos conlleva este sistema. Y tenemos los profesionales que tenemos hoy día por culpa de esas prácticas, de esas malas prácticas. Por eso es importante que nosotros primero aprendamos también en estos cuatro pilares, el aprender a convivir con el otro, aprender a sabernos que somos distintos, pero que para mí es tan importante aprender de ti como tú de mí. Por ejemplo, para nosotros es bien difícil hoy día y dentro de los últimos movimientos el poder congeniar visiones distintas de la universidad. Por ejemplo, la visión del pedagogo, la visión del ingeniero, o la visión del que estudia quizá una ciencia más dura con alguien que está estudiando Derecho. Para nosotros ha sido muy difícil el poder congeniar y conllevar esa diversidad en los pensamientos que hoy día nos van a permitir hacer la síntesis que van a llevar a los cambios reales dentro de esta sociedad y dentro de esta educación. La tarea es difícil, nosotros sabemos que es muy difícil. La tarea es difícil, ¿por qué? Porque de partida no tenemos la voluntad de muchas veces de participar dentro de estos espacios. Pero como estudiantes hemos sido claros y enfáticos. Hoy día, lamentablemente, a esta misma hora hay una marcha por la educación, pero los ejes están claros y lo hemos planteado desde el año 2011. La educación para nosotros tiene que ser un derecho garantizado. Cuando hablamos de educación gratuita no estamos hablando de que no le van a pagar más a los profesores o a los académicos, sino que sea financiado por el Estado. Cuando los políticos dicen, no, pero ¿cómo los más ricos se le van a pasar, los más pobres le van a pagar la educación a los más ricos? No es eso. Es que en realidad los más ricos van a pagar lo que de verdad tienen que pagar, pero a través de una tributación distinta. Y eso tenemos que dejarlo súper claro y súper enfáticamente. Además que hay que decir que los más ricos, y esto es para todos, no sé si no se han dado cuenta, pero el más rico manda a su hijo a estudiar afuera al extranjero, no lo deja estudiar en Chile. Si aquí consideramos al más rico a la persona que tiene un sueldo per cápita de 2 millones o 3 millones de pesos, yo quiero preguntarle a la audiencia hoy día, ¿qué diferencia tiene alguien que gana 1.500.000, 2 millones de pesos con alguien que gana 180.000 pesos? Si los dos tienen el mismo plasma en la casa, los dos tienen la misma tarjeta para pagar. La capacidad de endeudamiento es lo único. Pero hoy día el nivel de explotación que tiene el trabajo, tanto profesional como no profesional, es el mismo. Y solamente se están enriqueciendo unos pocos con esto. Y nosotros queremos que esto pare, que esto termine. Es por eso que vemos la educación y pusimos el tema de la gratuidad de la educación como un cambio en el paradigma. Porque hablar de gratuidad es hablar de que algo se va a dar sin ningún beneficio económico para los que están hoy día mandando en el poder. Pero que no se entienda que esto es netamente algo antojadizo, sino que más bien tiene un trasfondo en el financiamiento estatal. Nosotros creemos también que esta es una tarea de, como dije, de todo, pero como dije en los principios, que nosotros queremos plantear para hacernos que diferencien con otros proyectos que puedan ser solamente basados en lo economicista de la educación. Se está dando con grandes bombos y platillos el tema de la educación gratuita, pero no se está viendo el fondo. Si tenemos educación gratuita como la educación que tenemos hoy día, no va a servir de nada. Tenemos que cambiar el paradigma. Y si cambiamos el paradigma, va a ser en función a lo que ya he escuchado por ahí en otras intervenciones, por ejemplo, en el tema de ser una educación democrática, una educación que tenga injerencia de los estamentos que participan dentro de esta educación, que también sea inclusiva, que también sea solidaria. El crear solidaridad en Chile por parte de los profesionales es fundamental. Acá en Chile se cree que la solidaridad es todos los años ir a dejar 3.000 pesos a la Teletón. Lo que nosotros creemos es que desde el estudiante tiene que salir la verdadera solidaridad, la que sea fraterna con el de al lado, con el que se cae en la calle y yo voy y lo levanto, poniendo un ejemplo muy burdo y literal. La educación tiene que tener una identidad, una multiidentidad.
¿Por qué? Porque tiene que ser pertinente al territorio donde estamos. Si nosotros decimos, y en eso sí estoy muy de acuerdo con la señora Adriana, que tenemos que tener una sola línea a nivel país, nosotros creemos que no es así. El modelo educativo sí tiene que ser el mismo. Pero, el proyecto educativo tiene que ser el mismo, pero el modelo, como se impone este proyecto educativo, tiene que ser distinto, porque tenemos realidades territoriales distintas. Sabemos que, por ejemplo, la realidad de La Serena no es la misma que la de Magallanes, la realidad de La Serena no es la misma que la de Arica. Y por lo tanto tenemos que tener una multiidentidad. Tenemos que tener una pertinencia, como dije, porque la pertinencia también nos va a dar esa identidad. Es bien difícil hoy día que un estudiante se sienta tan parte y tan enraizado de su casa de estudio o de su región incluso. Sabemos que muchos de los estudiantes, de los egresados de esta universidad, por ejemplo, se van a trabajar afuera, a las minas, al norte o a Santiago. Pero ¿qué nivel de pertenencia tienen con esta región? La universidad debería ser la creadora también de esa pertinencia, ese sentido de pertenencia con esta región, el desarrollo de la región, el desarrollo de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de todos estos principios, podemos hablar hoy día que tenemos las bases concretas para poder crear este proyecto educativo. Pero esto, como dije, es una tarea de muchos. Yo quisiera preguntar y quisiera abrir también la discusión a que nosotros estamos dispuestos y en realidad tenemos la voluntad para poder generar este nuevo proyecto educativo, porque este proyecto educativo no lo deben hacer los políticos, no lo debe hacer la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Este proyecto educativo lo tenemos que hacer nosotros, estudiantes, académicos, funcionarios, administrativos, comunidad en su conjunto. ¿Quién mejor sería abrir un gran debate nacional con los portuarios, con los trabajadores del cobre, con las juntas de vecinos, con los rectores, con los funcionarios de las universidades, con los auxiliares de los colegios, con nosotros, con nuestros padres, y de verdad debatir qué es lo que nosotros queremos en la educación en Chile? Definir eso. El chileno está acostumbrado por este modelo a dejar su soberanía en el otro, su soberanía en el político. Pero yo creo que estamos despertando. Y en algo sí hemos servido nosotros para despertar ese instinto de nosotros de liberar y construir desde abajo, desde la base. Para terminar, yo creo que el estudiantado hoy día a nivel nacional ha puesto el tema en el tapete, pero ya no solo basta con el estudiantado. Nosotros no podemos ya seguir solos en esta lucha. Y ahí apelo a los académicos, a los funcionarios y a los mismos rectores. Necesitamos hoy día tener la voluntad de construir en conjunto. Si no tenemos esa voluntad, vamos a quedar en la marcha, vamos a quedar en lo mismo de siempre, vamos a quedar confiando nuevamente en algún candidato venido desde el cielo que nos va a dar la solución a nuestros problemas. Pero la solución no está en confiar en algún candidato, eso está en libertad de cada uno. La verdadera confianza, el verdadero trabajo está desde las bases, desde abajo. Si nosotros tenemos la voluntad de construir algo nuevo, lo vamos a hacer desde las bases. Y ya dejando un poco también esa pedantería de la jerarquía que nos da un cargo o un grado mayor. El que podamos un día sentarnos en una mesa, rectores, académicos, funcionarios y estudiantes, y en función de la voluntad del todo, generar la síntesis que va a dar el proyecto educativo de este país. En la invitación que hacemos los estudiantes, en la invitación que nace no solamente desde la Universidad de La Serena, sino que nace desde el CONFEC también, y también desde el mundo secundario. Hoy día se nos viene un escenario muy complicado para nosotros porque el movimiento estudiantil se va a ver cooptado por todo este tiempo de candidatura, de debate, en donde también se van a dar los temas centrales que están afectando al país y obviamente se van a debatir ahí.
Pero yo hago esta invitación también a construir a futuro, o sea, no solamente quedarnos en este seminario y en una mesa triestamental por la universidad, sino que tengamos la voluntad de vivir en nuestro espacio y hacer el latente ese llamado que ha hecho el Confeche dentro de esta marcha también, que está sucediendo en este momento, a construir este proyecto educativo con todos y todas, y que de verdad dejemos de vernos como subordinado y subordinador, y más bien nos veamos como pares que quieren mejorar y quieren construir una educación para este país. Eso. Vamos a continuar con una ronda de preguntas. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Me gustaría que profundizaran más el concepto de esta mentalidad. En los años 60, ¿no es cierto?, se llegó a discutir, incluso con ciertas ponderaciones para los distintos estamentos de la universidad, cuál iba a ser la participación y cuál iba a ser en el fondo, cómo se iba a concretar esta triestamentalidad. Y no se planteó allí un cogobierno estudiantes-profesores, se planteó una triestamentalidad reconociendo diferencias en la funcionalidad de cada uno de los estamentos. Y reconociendo también quizás un elemento bien importante: los estudiantes, queramos o no, pasan por la universidad. Y la universidad es una cosa de más largo plazo, en la cual ya los académicos deberían tener esa visión de más largo plazo, porque son en el fondo los que viven de la universidad. Y lo otro que me gustaría profundizar un poco más es lo siguiente: del primer quintil, 1 de cada 5 estudiantes que egresan de la educación superior de la secundaria llegan a la universidad. Por lo tanto, el tema de la inclusión pasa necesariamente porque vas a tener que financiarle no solo la matrícula y a lo mejor la alimentación, sino darle una especie de sueldo al estudiante de ese quintil para que se pueda integrar. Después, sería interesante profundizar en cómo vamos a hacer la inclusión a nivel de universidad. Es decir, entre todos los estudiantes que tendrían derecho a llegar a la universidad, haríamos una especie de sorteo para que todos los sectores sociales ingresen a la Pontificia, ingresen a la Chile de Santiago, ingresen a la Universidad de La Serena. ¿Cómo vamos a ir concretizando ese tipo de cosas? Bueno, son varias cosas, pero vamos a empezar del principio. De partida, cuando hay distintas visiones acerca de la triestamentalidad, yo eso lo sé, también hay materia de discusión y para eso están estos espacios también para poder discutir. Nosotros como estudiantes vemos que dependiendo de los distintos espacios hay distintas formas de llegar a una democratización real. Por ejemplo, el otro día hablamos con gente de la UNCE, por ejemplo, que decían que para ellos era muy posible llegar a un cogobierno paritario, por ejemplo. Cosa que dentro de otro establecimiento, de otra casa de estudio, quizás es muy difícil llegar en estos momentos. Más allá de eso, yo creo que el debate tiene que estar centrado en qué es lo que nosotros queremos como democracia universitaria. ¿Queremos netamente esto es un berrinche o queremos incidir solamente en la elección de las figuras que van a llevar los hilos de esta universidad o de las universidades? ¿O en realidad queremos ser parte, sentirnos parte y responsables también de todo el proceso que tiene que llevar esta universidad en su conjunto para su desarrollo y para lo que queremos como institución? Y para eso, primero, yo creo, y lo que nosotros estamos llevando a cabo es hacer parte del estudiante de la universidad, o sea, que él se sienta parte primero de la universidad, como estudiante, lo estoy viendo desde esta visión. Yo sé que quizás los académicos tienen una visión distinta, que quizás tiene que ser una mentalidad con una ponderación, o qué sé yo, o cosas más técnicas que en realidad tienen que ser a base de una discusión.
estudiante de la Universidad Nacional no está preparado para participar, por ejemplo, de toda esta instancia, es imposible que pensemos en un gobierno universitario, porque el estudiante no se va a sentir responsable y no se va a sentir perteneciente. Por eso digo que las realidades de las casas de estudio son distintas y tenemos que trabajar en base a eso. Ahora, con respecto al tema de la inclusión, obviamente tenemos que cambiar los métodos de acceso a la universidad. Muchos vieron como un gran avance el tema del ranking, por ejemplo. Para nosotros sigue replicando desigualdad el tema del ranking, porque obviamente el tema de las notas, sabemos cómo funcionan los liceos, tanto particulares subvencionados como estatales, o sea, municipales, en este sentido. Tenemos que llegar a buscar un acceso distinto. Y para eso nosotros cuando hablamos de financiamiento, por ejemplo, en la universidad, no hablamos de financiamiento solamente del presupuesto, de lo que ya está, o sea, que se mantengan, sino que también tengan un financiamiento para su desarrollo. Y cuando hablamos de financiamiento y desarrollo, primero tenemos que centrarnos en lo que queremos de la educación. Por ejemplo, si nosotros abriéramos así, como está hoy día la educación, a un acceso deliberado de todas las personas, tendríamos puros jefes o puros profesionales de alto rango y no tendríamos, por ejemplo, los técnicos, que son también muy necesarios, porque no existe una red de educación técnica estatal, por ejemplo. Por lo tanto, hablar de cómo vamos a llevar a cabo esta inclusión es también abrir el debate a la educación en su conjunto. O sea, tenemos que tener una educación técnica, profesional, que sea estatal también, que sea garantizada por el Estado como derecho. Tenemos que mejorar los liceos también técnicos para que también puedan dar una buena educación. Y para eso también tenemos que centrarnos en otro tema que para mí, en lo personal, es bien delicado, que es el tema del sueldo. Cuando vemos que, por ejemplo, acá las carreras de pedagogía está llegando muy poca gente, cuando vemos que en las carreras de arte está llegando muy poca gente, es por el tema del sueldo, porque el estudiante prefiere estudiar una ingeniería que al año le va a estar llevando rédito de 2 millones de pesos a estar estudiando pedagogía en música, que en realidad va a ganar un mínimo con la reducción de las horas que tiene hoy en día a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos que ver en realidad todos esos factores para poder hacer una inclusión real. Por eso para nosotros es importante que si bien es cierto la inclusión es uno de nuestros pilares como estudiantes para este nuevo proyecto educativo, es que como un pilar tenemos que centrar la discusión también en todo el proyecto en su conjunto. Porque si no tocamos uno de los temas, por ejemplo en este caso y en su pregunta, el tema del acceso y el financiamiento para cómo poder incluir a estos estudiantes que quizás no llegan a la universidad, es también ver el tema de los métodos de acceso, es también ver el tema de la educación secundaria, es también ver el proceso de formación en su conjunto. Y es un tema que obviamente tiene que ser parte de este proyecto nuevo y de participación completa, como nosotros lo hemos llamado. No soy muy erudito tampoco en hablar de los procesos educativos iniciales, pero sabemos que hay mucha gente que está trabajando y que tiene trabajo concreto en eso, tanto en esta universidad como en otras. Así que eso. ¿Alguien más desea hablar? Buenos días, Gonzalo Plaza, Escuela de Derecho. Yo de repente me pierdo entre tanta idea, tanta cosa. Y ciertamente hay buenos deseos, pero de pronto me llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, el acento en los derechos. ¿Y dónde están las obligaciones de los estudiantes? Pero las obligaciones universitarias. También se ha dicho sobre la importancia relativa de la cátedra y que aparentemente no sería tan importante porque se puede subir con internet. No puedo estar más en contra de esa profesión. Entiendo que las universidades están haciendo un tremendo esfuerzo por cambiar la visión
de lo que es la cátedra, en términos de que se transforme en un traspaso de experiencias del profesor a los alumnos. Y ahí tenemos entonces el nuevo sistema de crédito transferible. Entonces, eso es un tema que para mí es absolutamente gravitante. O sea, podemos estar hablando de toda la superestructura y de los cambios y de toda la cosa. Pero si no vamos a clase, entonces para mí el tema es complicado. Después, el asunto de los métodos también, de los métodos que se utilizan para llevar a cabo las intenciones. Entonces, puede haber muy buenas intenciones, pero si de pronto tenemos paralizaciones o lo que nos grave tomas, entonces, ¿de qué defensa estamos hablando? Y yo entiendo que lo que yo digo no es muy cool, digamos, taquillero, porque obviamente que vende más el grito, la toma, la cosa. Me preocupan ese tipo de cuestiones. También me preocupan las generalizaciones. De pronto se dice, las carreras incentivan la competencia. Los estudiantes son individualistas. Los más ricos mandan a sus hijos a estudiar al extranjero. Yo no sé realmente si hay una estadística de eso, si se puede medir, en definitiva si es verdad o no. Pero cuando uno empieza con esos slogans, porque son frases, ¿cierto? Frases que se repiten a lo largo de todo el país. Y de tanto repetir, uno como que se la va creyendo. Y eso claramente, hasta que no me demuestren, digamos, que todos los ricos mandan a sus hijos a estudiar en el extranjero, cosas como esas. Son como ideas, ¿no? Después otras frases también. La URSS se muere cuando se pierden 1.600 documentos. Eso no es efectivo. Eso no es efectivo. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El profesor Peña nos llamaba a un esfuerzo de sincerar, de sentarnos y decir, bueno, esto es lo que yo pienso, a ver qué piensas. Vamos viendo las representatividades también, porque de pronto asumimos representatividad que no tenemos. Yo, por ejemplo, como está diciendo, no represento mi amigo Mario. Entonces, yo creo que ahí falta que se transforme esto en un diálogo y no en un monólogo sucesivo, donde cada uno cree tener su verdad y se la endosa al otro. Entonces, termino pidiendo solamente cuál es tu opinión en relación con la importancia. Básicamente todo lo que he hablado tiene que ver con las obligaciones universitarias de los estudiantes. Ya. Varias cosas. De partida tenía una presentación hoy día para mostrar las estadísticas acerca de lo que estaba diciendo, pero lamentablemente no hay un PowerPoint para poder mostrarlo. O sea, no hay un data para poder mostrarlo. Segundo, cuando hablamos de esto de los derechos, claro, también hay que hablar de los deberes. Cuando nosotros hablamos en el 2011 de un sistema gratuito de educación, hablamos de también una retribución por parte de los mismos estudiantes profesionales para poder, con su país, con su sociedad, su sociedad en conjunto. Así se hace en otros lados, en otros países también. Países que quizás nosotros como estudiantes podemos criticar bastante por su modelo económico, pero que si bien es cierto que tienen una educación gratuita y que por lo tanto también tienen este sistema de poder retribuir por parte del profesional a la sociedad y al Estado. Es gracioso cuando hablamos de deberes, porque seguimos en este sentido de la subordinación de lo que es la educación. O sea,
necesitamos tener a alguien que me mande para yo hacer las cosas, necesitamos tener a alguien que democráticamente sea designado para yo poder funcionar. No son las lógicas que queremos nosotros, por eso quizás es muy difícil de entender, porque las lógicas que nosotros queremos son de construcción concreta y en el conjunto, viendo, por ejemplo, en estos principios que yo hablaba, las diferencias que tenemos con el otro, pero también siendo claro y siendo enfático en que tenemos que avanzar en los puntos que vamos consensuando y que vamos teniendo en común. Cuando se habla de que, y quiero aclarar el punto de la frase de los 1600 hablaba porque es lo que se habló en la universidad en un primer momento, cuando no había información, porque si queremos hablar de las cosas que pasaron, podríamos estar todo el día hablando de que los canales de información no fueron lo concreto, y nosotros mismos concurrimos a la información que nos estaba dando cierta macrounidad de esta universidad, como la DAE. Por lo tanto, se generó la crisis de los 1600, no se generó la crisis de los 10 o de los 20, se generó la crisis de los 1600 por la información que se nos dio. Y ahí vemos otras deficiencias. ¿Por qué pasó? ¿Por qué la universidad, por ejemplo, o la universidad del Estado, porque esto no pasó solamente acá, pasó en varias otras universidades, tienen que esperar la crisis para poder ver los problemas que en realidad tienen? Y es porque no tenemos una participación real de los estamentos dentro de las decisiones de la universidad o de los procesos de las universidades. Por ejemplo, tenemos acá dentro de la misma universidad departamentos de informática. Yo quiero preguntar, ¿qué carrera de informática está ligada a esos departamentos? Ninguna. Yo he ido a universidades del norte y esos departamentos funcionan, por ejemplo, con carreras de ingeniería industrial, por ejemplo. El área donde me muevo yo, por eso puedo dar fe un poco de lo que estoy hablando. Pero tiene que ver con eso, cómo repensamos la universidad. El otro día yo hablaba y me tocó muy de fondo el testimonio de una profesora de esta universidad que me decía, por todo lo que está sucediendo dentro de las universidades del Estado, las universidades se están convirtiendo muchas veces, y las más grandes incluso, más que las de regiones, en regimiento, porque los profesores no pueden opinar, no tienen derecho tampoco a decir, oye, esto me parece mal, los estudiantes tampoco lo pueden hacer. Se generan estados de, por ejemplo, de senados universitarios que no son representativos porque están inspirados en contextos distintos. Y por ejemplo, vemos también decisiones que no son el sentir de la comunidad estudiantil en su conjunto, y hablo de la comunidad universitaria, perdón, en su conjunto. Por ejemplo, a nosotros no se nos preguntó en ningún momento la implementación del plan Bolonia dentro de la universidad. Y quiero ser súper enfático en eso. En ningún momento los rectores se acercaron a los estudiantes a preguntarnos si nosotros queríamos créditos transferibles o no, cómo nosotros podíamos incidir en eso o no. Yo sé que, por ejemplo, en esta universidad ha sido una de las pocas que quizá a nosotros nos ha dado mucha más información de la que tienen otras universidades, y en eso, independiente que esté presente, le agradezco al rector también por esa facilidad de la información que nos ha entregado. Pero en otras universidades no se sabe lo que es este nuevo plan, este nuevo acuerdo que tuvieron los rectores, por ejemplo. Y si nosotros vemos cómo se han implantado modelos de educación, y no solamente de educación, sino que en otros temas, por ejemplo en transporte o en otros, a nivel país, sacados desde otros países, han sido un fiasco. Ejemplo, Transantiago. Gran modelo colombiano de otros países, implantado en Chile, y un fiasco en Transantiago. Todavía siguen pagando un déficit estructural que tiene a la región, o sea, tiene a Santiago endeudado a las regiones bastante. Nosotros queremos lo mismo con la universidad con este plan Bolonia, en realidad. O sea, cuando vemos que Francia, España, Alemania se movilizan por la implantación de este plan de créditos transferibles, ¿seremos nosotros tan buenos para poder hacer un plan Bolonia mejor de lo que hicieron los países europeos? Está en nosotros, creo yo. Está en la incidencia de cómo nosotros vamos a poder entrar a debatir sobre este punto y cómo se va a implantar dentro de esta universidad. Hablaba con la directora
en los vicerrectores, sino que recae en nosotros, como comunidad universitaria. Si nosotros queremos generar que estos cambios no vayan a perjudicar la estructura de esta institución, que para muchos, aunque a lo mejor a nosotros no nos crean tanto cuando decimos que queremos la universidad cerrada, sí, la queremos. Muchos de nosotros queremos volver y queremos hacer clases en esta universidad, quizás, o ser parte de la planta de funcionarios. Pero para eso nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia. No todos los estudiantes lo tienen, y yo eso sí lo puedo decir, porque la misma universidad ha hecho estadísticas acerca de eso. Y nosotros queremos, si bien es cierto, podemos estandarizar, como dice usted, con respecto a ciertos temas, hay que ser realistas. Y realistas en el sentido de que si nosotros queremos cambiar esto, tenemos que ser con lo más pies, o sea, con lo mejor puestos los pies sobre la tierra, y siendo también conscientes de las realidades que tenemos. La realidad es esta, pero la podemos cambiar si la podemos cambiar. El tema está en la voluntad y en la gana. Siempre se critica, y con esto voy a terminar, siempre se critica al estudiante por las formas que utiliza y no por el fondo. Yo creo que en el fondo quizás hay mucha más concordancia con la forma. Pero cabe destacar que ¿qué le queda al estudiante para poder hacer sentir su voz? Hay momentos, y ahí ha sido responsabilidad de muchos, el que los procesos de entendimiento no vengan antes de una crisis. Por ejemplo, lo que pasó en 2011, lo que pasó en otras ocasiones. Y el estudiante sabe que tiene herramientas históricas también para poder presionar y generar esos cambios. Que lamentablemente vienen con procesos que son no inclusivos de todos los estamentos. A lo que buscamos, y acá están los mismos profesores de la asociación, siempre es tratar de buscar esa movilización conjunta, que no permita el detrimento de la universidad como institución. Pero es una búsqueda que tenemos que hacer en común y con las voluntades claras. Cuando nosotros le dijimos al rector este año, para bajar la movilización, señor rector, pero háganos ustedes una propuesta de cómo movilizarnos para que la universidad se renueve. No, en un primer momento no vimos ninguna propuesta. Yo creo que si el estudiante hubiera tenido una propuesta conjunta, quizás lo hubiéramos hecho en el primer momento. Pero lamentablemente no se dio. Ahora, para eso está esta mesa triestamental, porque va a permitir que esto no vuelva a suceder en ese sentido y podamos avanzar en generar los cambios en conjunto, como comunidad. Vamos a dar paso a la última pregunta y de ahí seguimos con la siguiente conferencia. Buenos días, mi nombre es Fernanda González y soy educadora. Por lo tanto, mi reflexión es desde esa mirada. He escuchado atentamente las intervenciones y siento que en estas intervenciones se muestra lo que han dicho algunos, que es precisamente esa diversidad de concepción de universidad. Entonces, pienso cómo somos capaces de escucharnos y desde esas diferencias acercar posturas. La intervención anterior del colega a mí me preocupa, ¿ya? Porque hablábamos, lo decía Ken, y hablábamos algunos académicos, ¿qué estudiante queremos formar? Y decíamos, queremos formar a un estudiante con un pensamiento crítico, analítico, queremos dar una formación emancipadora, queremos formar a un estudiante con compromiso político, entendido lo político como lo que es. Entonces, cuando se cuestionan los paros y las tomas y las movilizaciones estudiantiles, también habría que cuestionar qué, comilla, provecho hemos sacado de los académicos de esos procesos que hemos vivido en esta universidad. Y una toma o una movilización estudiantil puede transformarse en un espacio educativo donde podemos precisamente abordar aquellos aspectos
universidad o que se movilicen para poder ir formando a los estudiantes con esa mirada abierta, crítica, analítica. Y yo quiero hacer un llamado a los académicos aquí presentes para hacer una profunda reflexión respecto del acto de educar y respecto de cómo mi docencia intenciona experiencias de aprendizaje que forman políticamente al futuro ingeniero, al futuro periodista, al futuro abogado, al futuro educador. Si eso efectivamente lo estamos creando al interior de nuestras aulas, ¿cómo abro mi docencia a los procesos de la contingencia? ¿Cómo relaciono el contenido, que sin duda es necesario abordarlo, pero lo relaciono con lo que estamos viviendo día a día en este país y en el mundo? Mi reflexión iba recién, ¿por qué los auxiliares no están? ¿Por qué las secretarias no están en este espacio? ¿Por qué muchos profesores no están en este espacio? ¿No será que nos hace falta espacios de formación? ¿Y qué espacio? No esperemos la clase, a lo mejor un espacio de formación es el momento en que estamos almorzando, es el momento en que estamos tomando un café, es el momento que me encuentro con el otro en distintos espacios de esta universidad o fuera de la universidad. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, cuando durante la movilización de este año los estudiantes se desfederaron algunas carreras. Y me preguntaban por qué no son eso. El sentido de lo público se ha perdido. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los académicos de la universidad para reflotar el sentido de lo público? ¿Cómo entendemos el sentido de lo público? Parece que está absolutamente opacado. Entonces, más que una pregunta, yo hago un llamado a esa reflexión. ¿Cómo entiendo profundamente el sentido del acto educativo? ¿Cómo me pongo en disposición para que ese espacio tan íntimo y tan maravilloso que es el momento en que yo me encuentro con mi estudiante en el aula se transforme precisamente en un espacio que me permita formar a ese futuro profesional? Solo eso quería, en voz alta quería dar a conocer mi reflexión, no es una pregunta. Muy cortito, por favor. Yo creo que para nosotros como universidad es un orgullo poder tener esta, yo diría, importantísima diversidad de opiniones, ¿cierto? Creo que eso es lo riquísimo y lo que nos debe enorgullecer, porque las opiniones vertidas son amplias, ¿cierto? Que nos permite generar debate y sin duda, digamos, nos llevar por un buen camino. Pero yo quiero decir también, creo que la visión que ha planteado Ken me parece absolutamente válida, correcta, y lo que sí quiero decir es lo siguiente, o sea, nosotros somos víctimas de un sistema que opera, ¿cierto? Y que al final se manifiesta, ¿cierto? Que dado esto, ha hecho que de otra manera, ¿cierto? Las expresiones, los estudiantes quieren expresarse a través de estas movilizaciones, ¿cierto? Y desafortunadamente se proyectan a través de las universidades. Y esto va a seguir ocurriendo, ¿cierto? Los estudiantes van a seguir planteando, iniciando sus movimientos con temas locales, que son expresiones muy justas, podemos llamarlas muchas veces, pero mientras no se nos solucione el modelo, digamos, nosotros vamos a seguir, digamos, en esta pelea chica, que en el fondo, si nosotros lo que tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Y las universidades siempre van a tener problemas, los estudiantes siempre le han exigido a sus universidades, pero queremos decir que en el fondo tratamos siempre de solucionar lo nuestro y va a seguir ocurriendo porque es el modelo, ¿cierto? En el fondo hay estrategias que alguien, digamos, maquina para que al final los temas exploten en cierta parte, digamos, y no donde debe hacer. Porque el origen del tema de las becas, ¿cierto? Fue, digamos, lo generado por el propio ministerio. Empezó a cambiar la manera del juego, empezó a exigir más, y el problema fue en todas partes. Y el alumno que tiene que hacer, digamos, tiene que plantearlo, reclamarlo. Y va a seguir ocurriendo, y lo bueno, nosotros fuimos llegando a un punto de convergencia, pero creo que esta instancia nos debe permitir definir claramente el tema de fondo, ¿cierto? Que es el financiamiento, que es la mayor participación, la democratización de las universidades, y por supuesto, bienvenidos son todas las opiniones, porque de lo contrario no podríamos tener, ¿cierto?, una visión amplia y generar un debate. Así que me parece riquísima esta instancia. Así que yo también le agradezco y creo que no es mejor que lo que estamos viendo ahora. Muchas gracias.
Agradecemos a Ken Rivera por la exposición.